La primera copa de champaña aún no había tocado mis labios cuando entendí que esa no era una cena de cumpleaños. Era una ejecución. El comedor privado del restaurante. En plena Avenida Reforma, brillaba con un lujo calculado, mármol pulido, cristalería francesa, flores blancas demasiado perfectas para parecer reales. 40 invitados ocupaban la mesa larga, todos del mundo de Alejandro. Socios, amigos de negocios, familiares. Ninguno era mío. Ni uno solo. Me senté en el extremo opuesto de la mesa, lejos de él, como si mi lugar ya hubiera sido decidido antes de que llegáramos. Alejandro ocupaba la cabecera. Sonreía. Esa sonrisa segura, afilada, que siempre reservaba para el público. La que usaba cuando sabía que tenía el control absoluto de la habitación. Antes de brindar, dijo, golpeando suavemente su copa con una cucharilla de plata, quiero decir unas palabras. Las conversaciones se apagaron de inmediato. Siempre pasaba así. Alejandro no pedía atención. La tomaba. Hoy no solo celebramos un cumpleaños, continuó, mirándome por primera vez en toda la noche. También celebramos el cierre de una etapa. Sentí como varias miradas se deslizaban hacia mí. Sonrisas curiosas. Expectantes. 7 años, dijo levantando su copa. 7 años apostando por alguien que al final no dio los resultados esperados. Hubo una risa aislada. Luego otra. Alguien aplaudió creyendo que se trataba de una broma elegante. Yo permanecí inmóvil. Las manos apoyadas sobre el mantel. La espalda recta. Todos aquí saben lo exigente que soy, añadió Alejandro. En los negocios y en la vida. Y también saben que no tolero el fracaso. La palabra cayó sobre la mesa como un objeto pesado. Fracaso. Así que sí, continuó, ya sin disimulo. Hoy también anuncio que este matrimonio se termina. Las risas estallaron, incómodas pero ruidosas, como si nadie quisiera ser el primero en quedarse callado. Vi a su madre asentir con una mueca satisfecha. Vi a algunos socios levantar la copa. Vi a Mariana Lozano, sentada a su derecha, aplaudir con una sonrisa demasiado blanca. Demasiado ensayada. Yo respiré hondo. Aquello no era una discusión privada. Era un espectáculo. Una celebración diseñada para reducirme a un recuerdo vergonzoso. El contraste era obsceno, velas, flores, vinos caros, y yo convertida en una anécdota prescindible. Entonces metí la mano en mi bolso. El gesto fue pequeño, pero suficiente para que el ruido empezara a bajar. Saqué un sobre negro sin marcas, sin nombres y me puse de pie con calma. Mis tacones resonaron sobre el piso de mármol mientras caminaba por el costado de la mesa. Nadie se atrevió a hablar. Las risas murieron una a una. Me detuve frente a Alejandro y deslicé el sobre hacia él. Antes de que sigan celebrando, dije con la voz firme sin elevar el tono. Quizá quieras explicarles a tus hermanas por qué su colegiatura va a desaparecer. A tus padres porque su casa y sus autos dejarán de ser suyos en cuestión de minutos. Y a tus socios porque la empresa no va a sobrevivir al postre. Su sonrisa se congeló. ¿Qué es esto?, preguntó sin tocar el sobre. Tienen 7 minutos, respondí. Disfruten el soufflé. No esperé reacción. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Detrás de mí, el silencio era tan denso que parecía tangible. Mientras cruzaba el lobby del restaurante y sentía el aire fresco de la noche, supe que todo lo que Alejandro valoraba estaba a punto de derrumbarse. No por rabia. No por impulso. Sino por algo mucho más peligroso. Planificación. Pero para entender cómo llegué a ese momento, hay que retroceder 7 años. Durante 7 años. Mis días empezaron exactamente a la misma hora. A las 5:30 de la mañana, antes de que la ciudad despertara. Antes de que el tráfico reclamara reforma y antes de que Alejandro abriera los ojos. El despertador sonaba una sola vez. Nunca necesitaba repetirlo. Aprendí pronto que la puntualidad, incluso en la intimidad, era una forma de supervivencia. La casa de Polanco estaba en silencio cuando me levantaba.
Un silencio elegante, caro. Cuidadosamente mantenido. Caminaba descalza por el pasillo, evitando el crujido de la madera como si el ruido pudiera provocar un gesto de desaprobación incluso en la oscuridad. En la cocina, todo tenía un lugar exacto. La cafetera alineada. Las tazas contadas. El orden no era una preferencia, era una expectativa. Preparaba el café como a él le gustaba, sin preguntarme cuándo había dejado de gustarme a mí. El desayuno seguía una coreografía precisa. Aprendida a fuerza de miradas y correcciones mínimas. No había gritos. Nunca los hubo. Solo silencios más largos de lo habitual cuando algo no cumplía el estándar. A las 6:45 Alejandro aparecía. Siempre impecable. Siempre distante. Se sentaba frente a mí sin mirarme, revisando correos, mensajes. Gráficos que yo reconocía mejor que nadie. Hablaba de reuniones, de cifras, de decisiones importantes. Yo asentía. Respondía cuando era necesario. Mi voz había aprendido a ocupar poco espacio. Por las noches la casa volvía a llenarse de un silencio distinto. Más pesado. Más frío. En la cama. Cada uno ocupaba su lado como si existiera una línea invisible que ninguno debía cruzar. Nuestros cuerpos ya no se buscaban. A veces ni siquiera se tocaban por accidente. Él se giraba hacia el borde del colchón, aferrado al extremo como si temiera caer si se acercaba demasiado a mí. Recuerdo pensar, en más de una ocasión, que dormíamos como socios cansados, no como esposos. Compartíamos un espacio, no una vida. Con el tiempo entendí cuál era mi papel. Yo era la esposa eficiente. La que no interrumpía. La que resolvía. La que mantenía todo funcionando sin reclamar reconocimiento. Me convertí en un engranaje perfecto dentro de una maquinaria que no admitía fallas visibles. Nuestro matrimonio nunca se firmó con tinta, pero existía un contrato no escrito. Yo ofrecía estabilidad, discreción, soporte absoluto. A cambio recibía pertenencia social, una casa hermosa, una vida que desde fuera parecía envidiable. Nadie preguntaba qué se perdía en el intercambio. Aprendí a sonreír en los eventos, a escuchar conversaciones que no me incluían, a desaparecer en habitaciones llenas de gente. Sabía cuándo hablar y, más importante aún, cuándo callar. Mi valor no se medía por lo que sabía o creaba, sino por lo bien que sostenía la imagen de Alejandro. 7 años pasan rápido cuando se vive en automático. Cuando cada día se parece al anterior y el siguiente promete exactamente lo mismo. A veces me sorprendía mirando mi reflejo en los ventanales de la casa, preguntándome en qué momento había empezado a pedir permiso para existir. El sacrificio no llegó de golpe. Fue gradual, casi imperceptible. Primero cedí tiempo. Luego opinión. Después identidad. Y cuando quise darme cuenta, ya no recordaba cómo era tomar decisiones solo para mí. Sin embargo, mientras mi vida personal se volvía cada vez más pequeña, otra parte de mí seguía creciendo en silencio. Una parte que Alejandro consideraba secundaria. Casi invisible. Mi trabajo. Mi mente. Mi capacidad para construir cosas complejas a partir del caos. Ese mundo no estaba en Polanco ni en las cenas formales. Estaba en pantallas. Números, modelos que respiraban lógica. Era allí donde todavía me sentía completa, aunque nadie lo supiera. Y fue precisamente ese ámbito profesional. El único espacio donde aún conservaba poder real, el que terminaría revelándome que la ilusión perfecta que había sostenido durante 7 años no solo estaba rota. Había sido diseñada para romperme a mí primero. El edificio del fondo de inversión se alzaba en Santa Fe como un monumento al vidrio y al acero. Desde el estacionamiento subterráneo hasta el último piso, todo estaba diseñado para transmitir una idea muy clara: poder. Allí, entre elevadores silenciosos y recepciones impecables, Alejandro se movía con la naturalidad de quien cree que ese mundo le pertenece por derecho propio. Yo llegaba unos minutos antes que él. Siempre. No por cortesía, sino porque alguien tenía que asegurarse de que todo funcionara. Las presentaciones abiertas. Los datos actualizados, los sistemas listos.
Nadie me lo pedía explícitamente, pero todos lo daban por hecho. Era parte de mi rol invisible. El corazón del fondo era un algoritmo que Alejandro presentaba como su mayor logro. Un modelo predictivo capaz de anticipar movimientos del mercado con una precisión que sorprendía incluso a los analistas más experimentados. Lo llamaban innovador, disruptivo. Brillante. Yo lo escuchaba describirlo con palabras que me resultaban demasiado familiares. ¿Por qué lo eran? Ese algoritmo había nacido mucho antes de que existiera la empresa. Había empezado como una línea de código escrita de madrugada, durante mis años de investigación, cuando todavía creía que el talento se reconocía por sí solo. Yo lo había diseñado. Probado, corregido y perfeccionado. Alejandro había aprendido a explicarlo de memoria, como se aprende un discurso ensayado. La mañana de la junta con inversionistas internacionales, el ambiente estaba cargado de expectativa. Hombres con trajes oscuros y relojes caros ocupaban la mesa de juntas, intercambiando sonrisas medidas. Alejandro se colocó al frente seguro, dominante. Yo me quedé a un lado, cerca de la pantalla, como apoyo técnico. Eso era lo que figuraba en la narrativa oficial. Nuestro modelo se adapta en tiempo real a la volatilidad del mercado, decía Alejandro mientras avanzaba las diapositivas. Analiza miles de variables por segundo y ajusta las decisiones de inversión con una precisión superior al promedio. Reconocí cada frase. Cada pausa. Cada énfasis. Eran mis explicaciones, dichas con su voz. Los inversionistas asentían, impresionados. Yo observaba sus rostros, consciente de que ninguno sospechaba que la persona que realmente entendía lo que estaban viendo no estaba al frente de la sala. Entonces ocurrió. Uno de ellos, un hombre de mirada aguda y gesto serio, levantó la mano. ¿Cómo maneja el sistema las anomalías en periodos de bajo volumen?, preguntó. Especialmente fuera del horario regular. El silencio se extendió apenas un segundo. Para cualquiera habría pasado desapercibido. Yo no. Conocía demasiado bien a Alejandro para no notar el microgesto de tensión en su mandíbula. La pausa mínima antes de responder. Es una excelente pregunta, dijo finalmente. Ese nivel de detalle forma parte de nuestro siguiente ciclo de optimización. Era una evasión elegante. Vacía. Yo sabía la respuesta. La había diseñado yo misma, un módulo híbrido que combinaba detección de patrones con análisis de anomalías específicas para mercados con liquidez reducida. Podía explicarlo en menos de un minuto con claridad absoluta. Mis manos permanecieron quietas. No intervení. No lo corregí. No lo expuse. En ese momento. Entendí algo con una claridad incómoda, mi silencio era el pegamento que mantenía intacta su versión de la historia. Mientras yo callara, Alejandro seguiría siendo el genio frente al mundo. La junta terminó entre apretones de manos y promesas de expansión. Los inversionistas salieron convencidos. Alejandro me lanzó una mirada rápida, satisfecha, como quien da por cumplida una tarea menor. No dijo gracias. Nunca lo hacía. De regreso al auto habló de cifras de crecimiento. De reconocimiento. Yo miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad se desplegaba debajo del puente. Preguntándome en qué momento mi trabajo había dejado de pertenecerme incluso en palabras. Ese día confirmé lo que durante años había preferido no nombrar, mi talento había sido borrado de manera sistemática. No por un error. No por descuido. Sino por diseño. Aún así no sentí rabia inmediata. Sentí algo más frío. Más peligroso. Una distancia nueva, como si hubiera dado un paso atrás para observar el escenario completo. Y mientras Alejandro celebraba otra victoria que no le pertenecía del todo, yo empezaba a comprender que el problema no se limitaba a la oficina ni a las salas de juntas. Esa lógica de apropiación, de invisibilizar lo que no encajaba en su imagen, se repetía en cada aspecto de nuestra vida. Esa misma noche al dirigirnos a una cena familiar. Lo entendí con certeza, lo profesional y lo personal no eran mundos separados. Eran dos caras de la misma estructura. Y ambas estaban construidas sobre mi silencio.
La cena con la familia Fuentes tuvo lugar esa misma noche en la casa de sus padres, al sur de la ciudad. Una residencia amplia, cuidada, llena de retratos familiares y muebles que buscaban imponer una idea de linaje. Desde que crucé la puerta supe que para ellos, yo era una invitada permanente. Nunca parte del cuadro. La mesa estaba servida con una precisión casi ceremonial. Su madre presidía el extremo, repartiendo comentarios con la misma soltura con la que indicaba dónde debía sentarse cada quien. Alejandro ocupó su lugar habitual a su derecha. Yo quedé un poco más lejos, entre una de sus hermanas y un primo que apenas recordaba mi nombre. ¿Sigues trabajando con Alejandro?, preguntó su hermana mayor mientras acomodaba su servilleta. Debe ser agotador vivir siempre a la sombra de alguien tan brillante. Sonreí. Asentí. Aprendí hace tiempo que explicar mi rol solo generaba miradas incómodas. Como si hubiera cruzado una línea invisible. Lo importante es apoyar, intervino su madre. Cada hombre exitoso necesita estabilidad en casa. Estabilidad. La palabra flotó sobre la mesa como un elogio que no me pertenecía del todo. Alejandro no dijo nada. Cortó su carne con calma, como si la conversación no lo involucrara. Durante la cena, los comentarios se repitieron con variaciones mínimas. Preguntas que no buscaban respuestas. Opiniones disfrazadas de consejos. Bromas que reducían mi presencia a un complemento decorativo. Nadie preguntó por mis proyectos, mis ideas o mis decisiones. Nadie asumía que yo pudiera tenerlas. La ironía era silenciosa y perfecta. Mientras me hablaban como si no entendiera el mundo en el que vivían, dependían, sin saberlo, de decisiones que yo tomaba a diario. La colegiatura de los sobrinos, las remodelaciones de la casa, los viajes que planeaban con meses de anticipación. Todo eso se sostenía sobre estructuras financieras que yo había diseñado y aprobado en silencio. Pero allí, sentada entre copas de vino y sonrisas educadas, no era más que la esposa de Alejandro. Al terminar la cena, me ofrecía ayudar a recoger. Su madre aceptó con una sonrisa satisfecha. Como si aquello confirmara una expectativa largamente asumida. Lavé platos escuchando conversaciones que continuaban sin mí, risas que no me incluían. Planes en los que nunca aparecía mi voz. De regreso a Polanco el trayecto fue silencioso. Alejandro revisaba mensajes en su teléfono. Yo observaba las luces de la ciudad pasar. Una tras otra, como pensamientos que no terminaban de ordenarse. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración ajena a mi lado, repasando cada gesto. Cada palabra de la cena. La sensación de no pertenecer se hizo más nítida, más incómoda. No era solo desprecio social. Era algo estructural. Un patrón. Y en medio del insomnio por primera vez, la sospecha dejó de ser vaga. Empecé a preguntarme cuántas otras cosas, además de mi lugar en esa familia, habían sido decididas sin mí. La confirmación no llegó como una explosión, sino como una grieta silenciosa. 2 días después de la cena con la familia Fuentes, regresé a Santa Fe antes de lo habitual. El edificio estaba casi vacío, apenas el murmullo distante del personal de limpieza y el zumbido constante del aire acondicionado. Ese tipo de mañanas en las que nadie hace preguntas. Encendí mi computadora y abrí la carpeta compartida del área directiva. No buscaba nada en particular. O eso me dije. Había aprendido a justificar la intuición con excusas prácticas, revisar avances, actualizar cifras, adelantar trabajo. La verdad era otra. Algo no encajaba y necesitaba verlo con mis propios ojos. Fue entonces cuando encontré el documento. No estaba oculto. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Un archivo titulado Plan de Reestructuración Q3-Q4, fechado para la semana siguiente. Lo abrí sin pensarlo demasiado. Como quien cruza una puerta convencida de que aún puede volver atrás. Las primeras páginas hablaban de eficiencia, de optimización de recursos, de ajustes estratégicos. El lenguaje corporativo de siempre, pulido, impersonal. Pasé las hojas con calma, reconociendo términos, gráficos, proyecciones que me resultaban familiares. Demasiado familiares.
En la sección de liderazgo técnico apareció un nombre que no conocía. Nuevo director técnico, candidato externo. Leí la descripción del perfil. Experiencia sólida. Capacidad de liderazgo. Dominio del modelo predictivo central. Mi modelo. Avancé una página más esperando, quizá de forma absurda, encontrar mi nombre en algún lugar. Una mención. Una nota al pie. Algo. No estaba. Mi puesto había sido diluido en una categoría ambigua, soporte analítico. Sin responsabilidades estratégicas. Sin voz en las decisiones clave. Sin futuro. Sentí un frío seco en el pecho. No fue pánico. Fue claridad. Seguí leyendo. Y entonces llegué a la frase que lo confirmó todo: la transición deberá completarse antes de que se formalicen cambios en la estructura personal del socio fundador. Estructura personal. No necesitaba ser experta en eufemismos para entenderlo. Divorcio. Separación. Limpieza. No era una reacción impulsiva ni una consecuencia inesperada. Era un plan. Detallado. Ordenado, programado. Yo no estaba siendo desplazada por error. Estaba siendo borrada con método. Cerré el archivo y apoyé las manos sobre el escritorio. El edificio seguía en silencio. Nadie irrumpió para detenerme. Nadie sabía que en ese preciso momento, la historia había cambiado de dirección. Abrí una carpeta nueva en un disco externo que llevaba conmigo desde hacía años, casi por costumbre. Empecé a copiar documentos, planes, correos. Versiones anteriores del algoritmo, registros de acceso, comentarios internos. Cada archivo tenía fecha, autor, trazabilidad. No tomé nada que no fuera mío. Solo recuperé lo que siempre lo había sido. Trabajé sin prisa. Sin temblar. El miedo suele llegar después. Cuando el cuerpo se da cuenta de lo que la mente ya entendió. Al salir del edificio, el sol de mediodía me obligó a entrecerrar los ojos. La ciudad seguía su ritmo normal. Gente caminando, autos avanzando, cafés llenándose. Nadie parecía notar que, para mí, el suelo acababa de moverse. Durante los días siguientes, observé todo con una atención nueva. Cada mensaje de Alejandro. Cada comentario casual sobre el futuro. Cada silencio prolongado. Todo encajaba ahora con una lógica distinta. Fría. Precisa. Ya no estaba frente a una serie de señales confusas. Tenía conocimiento. Y con él una certeza incómoda: la intuición había quedado atrás. Lo que venía a partir de ese momento ya no sería una reacción emocional. Sería una respuesta calculada. La confirmación final no llegó por una investigación brillante ni por una confrontación directa. Llegó de la forma más simple y cruel, por azar. Una tarde. Regresé antes de lo previsto. Alejandro no esperaba verme. La puerta del estudio estaba entreabierta y su voz se filtraba con claridad, baja, confiada. Me detuve sin hacer ruido. Más por instinto que por decisión. No te preocupes, decía. Todo está calculado. El divorcio se presenta después del cierre del trimestre y antes del anuncio interno. Así no puede reclamar nada. Hubo una pausa breve. Luego una risa suave femenina. ¿Y ella? Preguntó la voz. ¿De verdad no sospecha? Mariana Lozano. No necesité verla para saberlo. La había visto demasiadas veces sentada a su derecha en eventos, sonriendo con esa cercanía que antes había atribuido a la admiración profesional. Siempre fue discreta, respondió Alejandro. Y seguirá siéndolo. Además, ya movimos lo importante. Sentí como el aire se volvía más denso. Me apoyé contra la pared, conteniendo la respiración. Las cuentas puente están listas, continuó. Los activos se transfieren esta semana. Lo demás es cuestión de tiempo. No escuché más. No porque la conversación terminara, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Di un paso atrás silenciosa, y salí de la casa como si nada hubiera pasado. Cerré la puerta con cuidado. Nadie notó mi ausencia.
Esa noche, ya sola, visé cada movimiento financiero reciente con una atención quirúrgica. Transferencias escalonadas. Fondos redistribuidos. Empresas satélite activadas de pronto. Todo estaba diseñado para diluir responsabilidades y ocultar el rastro. Era una preparación meticulosa. Legal en apariencia. Éticamente vacía. Empecé a grabar. No por impulso, sino por método. Llamadas. Mensajes. Reuniones casuales que ya no lo eran tanto. Guardé cada archivo con fecha y hora. No sentí culpa. Sentí enfoque. Una madrugada, cuando la casa dormía, salí a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba espacio entre mis pensamientos y las paredes que habían sido mi hogar durante 7 años. Caminé sin rumbo fijo, dejando que la ciudad hiciera su trabajo. Reforma estaba casi vacía. Las luces de los edificios reflejaban una versión distante de mí misma en los ventanales. Crucé avenidas, escuché el sonido lejano del tráfico nocturno. El murmullo constante que nunca se apaga del todo en esta ciudad. El aire era fresco. Real. Me recordaba que el mundo seguía girando, incluso cuando una vida se desmorona. No lloré. No aún. Había algo más fuerte ocupando ese espacio. Una claridad serena. Entendí que la infidelidad no era el centro de la traición. Era solo una pieza más. El verdadero daño estaba en la planificación. En la certeza de que todo había sido pensado para dejarme fuera, sin voz y sin opciones. Me senté en una banca, observando cómo el cielo empezaba a aclararse. Pensé en confrontarlo. En exigir explicaciones. En romper el silencio que había sostenido durante años. La idea duró poco. Confrontar habría sido regalarle la ventaja. Habría acelerado su calendario, no el mío. Cuando regresé a casa, ya había tomado una decisión. No habría escenas. No habría discusiones. No habría advertencias. Yo no iba a reaccionar. Iba a prepararme. A partir de ese momento cada gesto sería medido. Cada palabra calculada. Mi silencio dejaría de ser sumisión y se convertiría en estrategia. Alejandro y Mariana creían tener el control del tablero. No sabían que yo había estado estudiando las reglas desde el principio. La etapa del descubrimiento había terminado. Ya no quedaban dudas. Lo que venía ahora no sería emocional. Sería preciso. No llamé a Sofía Aguilar de inmediato. Pasaron 2 días. 2 noches en las que dormí poco y pensé mucho. No por indecisión. Sino porque entendí que ese paso marcaría un antes y un después. Sofía no era solo una amiga del pasado. Era la persona indicada cuando lo que estaba en juego ya no era una relación, sino una estructura entera diseñada para despojarme. Nos encontramos en una cafetería discreta en la colonia del Valle, lejos de Santa Fe, lejos de Polanco. Lejos de cualquier lugar donde Alejandro o su gente pudieran aparecer por casualidad. Sofía llegó puntual, como siempre. Traía el mismo gesto analítico que recordaba de la universidad, esa mezcla de calma y precisión que solo tienen quienes saben leer números como otros leen rostros. Cuéntamelo todo, dijo sin rodeos, después de escucharme durante casi 1 hora. Le mostré los documentos. Las grabaciones. Las transferencias escalonadas. Los correos internos. Sofía no reaccionó con sorpresa, sino con confirmación. Asentía lentamente como si cada prueba encajara en un patrón que ya conocía. Esto tiene nombre, me dijo al final. Despojo financiero planificado. No es solo que quiera divorciarse. Está construyendo una narrativa donde tú no existes. Ni como esposa, ni como socia, ni como creadora. Me explicó con claridad quirúrgica cómo funcionaba el esquema, mover activos antes del anuncio formal, diluir la propiedad intelectual. Introducir terceros técnicos para justificar mi exclusión, y cerrar el círculo con un divorcio limpio en apariencia. Legal, sí. Justo, no. La mayoría no lo ve venir, añadió. Porque cuando lo descubren, ya es tarde. Yo la miré a los ojos, firme.
No va a ser tarde. Sofía sonrió apenas. Sacó una libreta y empezó a anotar. Entonces vamos a hacerlo bien. Esa misma semana llegó mi madre. No avisó con demasiada anticipación. Solo dijo que tenía unos días libres y que quería verme. Cuando la abracé en la puerta, sentí algo que había olvidado, no tenía que explicarme. Ella me miró con atención, más allá de la casa, más allá de la apariencia. No tardó en notar los silencios. La forma en que medía mis palabras. Cómo me tensaba al escuchar el sonido del coche de Alejandro en la cochera. ¿Desde cuándo te habla así? Me preguntó una mañana, mientras desayunábamos. Intenté esquivar la pregunta, pero ella no insistió. Solo esperó. ¿Y cuándo hablé? Lo hice todo de una vez. No con dramatismo, sino con cansancio. Con la verdad desnuda. Mi madre no se enfureció. No lloró. Me tomó la mano. Esto no empezó ayer, dijo. Y tú lo sabes. Esa noche, mientras Alejandro estaba fuera por trabajo, mi madre me ayudó a preparar lo que ella llamó, con una ironía suave, el plan de emergencia. Copias de documentos. Respaldo digital. Una pequeña maleta con lo esencial. Nada melodramático. Preventivo. No porque vayas a huir, aclaró, sino porque nadie debería quedarse atrapada. Con Sofía afiné la estrategia. No era venganza. Era restitución. Cada paso tenía un propósito legal, financiero y narrativo. Todo debía activarse al mismo tiempo. Sin filtraciones. Sin impulsos. Yo seguía cumpliendo mi papel. La esposa correcta. La presencia discreta. El engranaje silencioso. Pero por dentro algo había cambiado. Ya no me preguntaba si estaba exagerando. Ya no buscaba señales para confirmar lo que ya sabía. El dolor se había convertido en dirección. Y cuando eso ocurre, ya no hay marcha atrás. No se construye una caída en un solo movimiento. Se diseña. Se prueba. Se deja reposar. Mientras Alejandro seguía convencido de que yo no veía nada, yo empecé a levantar una estructura paralela, silenciosa. Perfectamente legal y completamente invisible para él. En México el orden lo es todo. Y también lo es la forma. Con Sofía. Revisamos cada paso para que no hubiera atajos torpes ni riesgos innecesarios. Nada de empresas fantasma improvisadas. Nada que pudiera desmoronarse con una sola revisión superficial. Todo tenía que resistir tiempo, abogados y auditorías. La primera capa fue societaria. Constituimos varias entidades con propósitos específicos, cada una con su objeto social claro y coherente: licenciamiento tecnológico, consultoría cuantitativa, análisis de riesgo. Nada extraño. Nada exagerado. Usamos notarios distintos, fechas escalonadas, y estructuras que no levantaran alertas automáticas. Cada acta, cada folio mercantil. Cada RFC estaba en orden. Después vinieron los contratos. Ese fue el verdadero corazón del sistema. No quité nada de golpe. Fragmenté. El algoritmo, mi algoritmo, no desapareció del día a la mañana. Se dividió en módulos: procesamiento, predicción, calibración, validación. Cada parte quedó licenciada a una entidad distinta, con contratos perfectamente razonables que Alejandro firmó sin leer, como siempre. Para él. Eran simples actualizaciones técnicas. Para mí, eran llaves. Cada licencia tenía cláusulas de cumplimiento. Cláusulas de continuidad. Y lo más importante. Cláusulas de aceleración en caso de cambios estructurales, despidos clave, reestructuraciones no informadas, conflictos legales que afectaran la operación. Todo legal. Todo estándar. Todo letal si se activaba al mismo tiempo. Mientras tanto, la vida seguía normal. Desayunos silenciosos. Eventos sociales. Cenas familiares. Yo seguía sonriendo cuando correspondía, asentía cuando debía, y escuchaba comentarios condescendientes como si no tuvieran peso.
Alejandro seguía explicando su algoritmo en reuniones, usando mis palabras, mis ideas, mis metáforas técnicas. A veces incluso me miraba de reojo buscando aprobación. Yo se la daba. Eso alimentaba su ego. Y el ego, bien usado, es un acelerador. También utilicé a su familia. No con malicia abierta, sino con precisión. Cuando su padre se quejó de las condiciones bancarias de uno de sus inmuebles, yo sugerí, con aparente inocencia, alternativas de financiamiento privado. Contactos confiables. Mejores tasas. Más flexibilidad. Nada que sonara peligroso. A nadie le gusta sentirse astuto sin serlo, y ellos se sentían brillantes cerrando esos acuerdos. Los contratos incluían garantías cruzadas. No ocultas, pero sí enterradas en anexos que nadie leyó con atención. Si una pieza caía, las demás la seguían. No era una trampa. Era una red. Alejandro, por su parte, estaba cada vez más confiado. La cercanía de su cumpleaños lo tenía de buen humor. Planeaba la cena como un espectáculo. Lista de invitados. Ubicación. Detalles. Yo notaba cómo disfrutaba anticipar ese momento. Para él, sería el cierre perfecto de una narrativa donde yo desaparecía con elegancia. Yo también llevaba un conteo, aunque el mío era distinto. Aseguré respaldos de todo. No solo digitales, también físicos. Documentos impresos, copias certificadas, sellos. Nada quedaba en un solo lugar. Nada dependía de un solo sistema. La prevención no es paranoia cuando sabes lo que está en juego. Mi madre, sin preguntar demasiado, entendía. No intervenía. Observaba. A veces hacía comentarios prácticos, casi domésticos, que me anclaban a la realidad. No olvides comer, me decía. Nadie piensa bien con el estómago vacío. Tenía razón. La fecha del cumpleaños se acercaba. Faltaban días. Luego horas. Yo sentía una calma extraña. Como la que precede a una tormenta que sabes que no te va a mojar porque estás bajo techo. Nada se había activado aún. Y no debía hacerlo. Todo dependía del momento exacto. De la sincronización. De que cada pieza cayera cuando correspondía, no antes, no después. Alejandro creía que estaba cerrando mi historia. No sabía que yo había terminado de escribir la suya. Y el reloj ya estaba en marcha. Regresé a la mesa como si nada. El murmullo seguía flotando en el aire, las copas tintineaban, y el salón privado del restaurante en Reforma brillaba con esa luz cálida diseñada para que todo parezca celebración. Incluso cuando no lo es. Alejandro estaba de pie en la cabecera, disfrutando la atención. Su sonrisa era amplia, segura, convencida de que ese momento le pertenecía. Levantó la copa y pidió silencio. Lo obtuvo de inmediato. Antes de brindar, dijo: quiero ser honesto con todos ustedes. Sentí como varias miradas se desplazaban hacia mí. Curiosas, expectantes. Yo mantuve la postura recta, las manos sobre el regazo, el rostro sereno. Nadie podía adivinar lo que estaba a punto de suceder. Este año ha sido de grandes cambios, continuó Alejandro. Y algunos finales son necesarios para que otros comiencen. Hizo una pausa calculada. Sus amigos sonrieron, cómplices. Su familia inclinó ligeramente la cabeza, como si ya conocieran el guión. Valeria y yo, dijo por fin, hemos decidido separarnos. Hubo un segundo de silencio. Luego. Risas nerviosas. Un par de aplausos tímidos que pronto se volvieron más firmes, más ruidosos. Alguien levantó la copa y brindó por la sinceridad. Alejandro inclinó la cabeza. Satisfecho. Me miró esperando lágrimas, una reacción, algo que confirmara su control. No le di nada. Siempre es difícil admitir un error, añadió. Pero a veces uno se da cuenta de que invirtió en el proyecto equivocado. Las carcajadas fueron más abiertas esta vez. Sentí la humillación recorrer la mesa como una ola. No solo hacia mí, sino hacia cualquiera que hubiera sido descartado alguna vez con esa ligereza. Alexandra sonrió segura, apoyando la mano en el brazo de Alejandro. Él no la apartó.
Esperé. Dejé que terminara. Dejé que el aplauso muriera por sí solo. Entonces me puse de pie. El movimiento fue pequeño. Pero bastó para cambiar el ritmo del salón. Las conversaciones se apagaron. Alejandro frunció el ceño apenas, sorprendido. No estaba en el guión. Tomé el sobre negro de mi bolso. Era delgado, discreto, sin marcas. Caminé despacio por el costado de la mesa, sintiendo cada paso como una afirmación, no como una huida. Nadie habló. Nadie rió. Me detuve frente a él y deslicé el sobre el mármol pulido. Antes de celebrar, dije con la voz firme. Quizá deberías explicarles a tus hermanas por qué su colegiatura va a desaparecer, a tus padres porque su casa y sus coches pueden quedar congelados en cuestión de minutos. Y a tus socios porque la empresa dejará de operar antes de que llegue el postre. El silencio fue absoluto. Alejandro bajó la mirada hacia el sobre. Su sonrisa se tensó. Por primera vez en la noche dudó. ¿Qué es esto?, preguntó, intentando mantener la compostura. 7 minutos, respondí. Disfrútenlos. No esperé respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Nadie intentó detenerme. Nadie se atrevió a hablar. Sentí las miradas clavadas en mi espalda, pero ya no pesaban. Al cruzar el vestíbulo, escuché el primer sonido. Un teléfono vibrando. Luego otro. Y otro más. El murmullo regresó, pero ya no era festivo. Era confuso. Urgente. Salí a la noche fresca de la ciudad. El tráfico seguía su curso indiferente. Me detuve a unos metros del restaurante y miré hacia las ventanas del salón privado. Desde fuera, la escena era clara. Alejandro abrió el sobre. Vi cómo su rostro cambiaba de color. Vi a su padre levantarse de golpe, el teléfono pegado al oído. Vi a una de sus hermanas llevarse la mano a la boca, pálida. Copas cayendo. Sillas moviéndose bruscamente. Los teléfonos no dejaban de sonar. Mensajes. Alertas. Notificaciones que no podían ignorarse. La estructura que había tardado meses en construirse estaba activándose al mismo tiempo. No había forma de detenerla. No con gritos. No con llamadas desesperadas. No con dinero que ya no estaba donde creían. Me alejé unos pasos más, respiré hondo y sentí algo inesperado, calma. No euforia. No venganza. Solo la certeza de haber salido del lugar correcto en el momento exacto. Detrás de mí, el cumpleaños había terminado. Y con él todo lo demás. Las consecuencias no llegaron como un estallido único, sino como una secuencia imparable. En cuestión de días, Alejandro pasó de dirigir reuniones a responder citatorios. El fondo dejó de operar cuando los contratos se suspendieron por incumplimiento técnico. Los socios se deslindaron públicamente. Los clientes retiraron capital. La reputación, esa que él creía indestructible, se evaporó más rápido que el dinero. Su familia también cayó. Los refinanciamientos se congelaron. Las garantías cruzadas se activaron. Hubo llamadas nocturnas, gritos, acusaciones internas. Nadie asumía responsabilidad. Todos buscaban un culpable. Y por primera vez, yo no estaba ahí para absorber el impacto. Alejandro me buscó. Varias veces. Al principio con exigencias, luego con súplicas. Nos encontramos una sola vez, en una oficina neutral, con abogados presentes. No levantó la voz. No lo necesitaba. Ya no tenía poder para hacerlo. Me pidió arreglarlo como si todo aquello hubiera sido un malentendido técnico. Le expliqué con calma. Que no había nada que arreglar. Solo consecuencias que aceptar. Mariana Lozano apareció después. No para reclamar, sino para negociar. Traía información. Grabaciones. Correos. Pruebas que confirmaban prácticas que yo ya conocía. Se las agradecí y le di el contacto correcto. No necesitaba aliados tardíos. La justicia, cuando llega,
No requiere alianzas incómodas. Con mis abogados, formalicé lo que siempre había sido mío. Patentes, licencias, autoría. Cada documento llevaba mi nombre completo. Sin intermediarios. Sin sombras. Recuperé mi obra sin espectáculo, como se recuperan las cosas importantes, con claridad y firmeza. El siguiente paso fue construir. No desde el resentimiento, sino desde la convicción. Armé un equipo pequeño, preciso, elegido por talento y ética. Gente que entendía que la excelencia no necesita aplausos. Pero sí reconocimiento justo. El nuevo proyecto nació con otro ritmo, otra cultura. Sin gritos. Sin egos inflados. Con trabajo real. Mi madre estuvo ahí, como siempre. Sin ocupar espacio, sosteniéndolo todo. A veces me miraba trabajar y sonreía. Ahora sí te veo, me dijo un día. Y supe que era verdad. Meses después. Pasé frente al mismo restaurante de Reforma. No entré. No lo necesitaba. El lugar había perdido su significado. Ya no representaba una ejecución, sino una salida. Hoy mi vida es distinta. No perfecta. Pero mía. Tomo decisiones con el peso completo de mi nombre. Hablo cuando quiero. Callo cuando elijo. No negocio mi dignidad por pertenecer. Si algo aprendí en este recorrido es esto: la autoría importa. La dignidad no se delega. Y la justicia, aunque silenciosa, llega cuando una deja de hacerse invisible. Durante 7 años, creí que amar era adaptarme. Hoy sé que amar y vivir es no desaparecer nunca más. Ese fue el verdadero renacer.